El caso de Valentina Fonseca. Los delitos relacionados con la violencia doméstica encabezan el ranking de los crímenes cometidos en Portugal, a pesar de que en 2020, con el inicio de la pandemia de COVID-19, hubo un ligero descenso en las denuncias por ese concepto, según se desprende de reportes oficiales reflejados en los medios de comunicación del país europeo. Considerando el parentesco, el mayor número de víctimas de violencia intrafamiliar, 48.6%, tiene una relación de pareja con su agresor. En segundo lugar, están los hijos e hijastros con 15.6%. Les siguen las exparejas con 15% y los padres o padrastros con 5.9%. Según datos de la Policía Judicial, la Guardia Nacional Republicana y la Fiscalía Nacional, en 2020 murieron 32 personas por violencia doméstica en Portugal. De estas, 27 eran mujeres, 3 eran hombres y 2 eran menores de edad. Pensar en el hecho de que la mayor cantidad de delitos en el país ocurre entre miembros de una misma familia es simplemente aterrador. Pero cuando nos enfrentamos a las historias detrás de las cifras, descubrimos hechos que hablan de una crueldad incomprensible, especialmente cuando la víctima es una niña o un niño, una criatura sorprendida en su inocencia por él o los adultos responsables de protegerla. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. La localidad pesquera de Peniche, ubicada 90 kilómetros al norte de Lisboa, capital de Portugal, es también un destino muy popular para el turismo por sus hermosas playas, muy atractivas para la práctica del surf. Ahí perdió la vida Valentina Fonseca, una pequeña de 9 años. El crimen en su contra conmocionó a los habitantes de la ciudad y de todo el país, quienes para ese momento ya vivían en la incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19. Aproximadamente 2 meses antes, el gobierno había decretado el estado de alerta, lo que implicaba el cierre de centros educativos y limitaciones en establecimientos de entretenimiento y comercios. Fue precisamente esa circunstancia la que llevó a la pequeña, cuyos padres estaban separados, a pasar una temporada en Atoguía da Baleia, Peniche, con su papá y la familia de este. Los padres de Valentina nunca se casaron o formaron pareja. La niña nació fruto de un encuentro casual entre Sonia Fonseca y Sandro Bernardo, que condujo a un embarazo no planificado. De hecho, él supo que tenía una hija cuando ésta llegó a los 12 meses de vida. Posteriormente, para validar su paternidad, cuando la criatura cumplió 7 años, recurrió a la realización de una prueba de ADN cuyo resultado fue positivo. De Sonia se sabe que es la menor de 2 hermanos y que en 2007 trabajaba en una frutería y en un bar. En cuanto a Sandro, era el mayor de 3 hermanos y estaba empleado en una empresa conservera de origen tailandés instalada en Peniche. Aunque Sonia y Sandro compartían la custodia de Valentina, ella pasó la mayor parte de su existencia con su mamá, de modo que creció en Bombarral, ubicada en la comunidad intermunicipal de Oeste y región centro de Portugal. Allí,
Para mayo de 2007, cursaba tercer grado en la escuela Fernão do Po. Existen dos versiones para explicar por qué Valentina pasó sus primeros años de vida alejada de su padre. Según la familia de Sandro, en voz de su hermana Beatriz Delgado, él conoció a su hija cuando era pequeña y luego no pudo volver a verla porque dejó de saber dónde había estado Sonia con la pequeña. Según ella, su hermano siempre tuvo la iniciativa de buscarla y estar presente en su vida. Por su parte, la familia materna y específicamente la tía abuela de la criatura, Edith Silvestre, afirmó que Sandro conoció a su hija cuando tenía 1 año y que siempre supo dónde encontrarla porque madre e hija, aunque se mudaron de casa, se mantuvieron todo el tiempo en Bombarral, donde Valentina nació y creció. La niña había comenzado a tener contacto más frecuente con su papá alrededor del año 2004. Si bien Sonia y Sandro nunca constituyeron una familia, parecían estar llevando una buena relación y procuraban que Valentina tuviera la oportunidad de compartir con ambos. Incluso se quedaba algunos fines de semana con Sandro, su esposa Marcia Bernardo y los hijos de estos. Por eso, a finales de marzo de 2020, ante el cierre de las escuelas como medida frente a la pandemia de COVID-19 y en vista de que Sonia debía seguir trabajando, decidieron que lo mejor sería que Valentina pasara una temporada con su padre. Entonces, el 15 de marzo, la niña se mudó provisionalmente a Bairro do Capitão, en Atoguia da Baleia, a la casa que desde hacía alrededor de 1 año ocupaban Sandro, de 32 años, y Marcia, de 38. En algo coincidían parientes paternos y maternos. La pequeña disfrutaba las estadías con su padre, porque ahí tenía con quién jugar. Marcia y Sandro criaban juntos a 3 niños, el mayor, de 12 años, hijo de ella con una pareja anterior, y 2 hijos en común, uno de 4 años y un bebé de 2 meses. Pero la mañana del jueves 7 de mayo de 2020, Valentina ya no estaba en la vivienda familiar. Sandro la reportó como desaparecida ante los oficiales del puesto de Peniche de la Guardia Nacional Republicana, o GNR. Según el relato del afligido padre, la vio por última vez a eso de la 1:30 de la madrugada de ese jueves, cuando entró a la habitación y la arropó con las cobijas. Luego, cuando volvió a ingresar 7 horas después, la pequeña ya no estaba en su habitación y en ninguna de las dependencias de la casa. Valentina se había desvanecido. El hombre notificó que la última vez que la vio, vestía pijama, pantuflas blancas y una bata azul. Todavía ajena a la desaparición de su hija, Sonia vio que tenía varias llamadas perdidas en su teléfono móvil, tanto de Marcia como de la GNR. Finalmente, quien le dio la noticia fue la madrastra de la niña, que le dijo que la criatura no había amanecido en su cama y que la noche anterior habían olvidado cerrar la puerta. En el domicilio no había señales de violencia que permitieran suponer que la ausencia de la niña había sido producto de la acción de un tercero. Partiendo de esto, se tejieron varias hipótesis. Una apuntaba a un ataque de sonambulismo durante el cual la pequeña pudo salir de su casa con rumbo desconocido. Otra planteaba una fuga, algo que no sonaba descabellado considerando que en 2018 Valentina había huido de la casa. En esa ocasión, las autoridades la encontraron en un camino y al pedir que explicara por qué se había ido, dijo que extrañaba a su mamá y quería ir con ella. A pesar de su respuesta, la niña fue evaluada por la Comisión de Protección de Niños y Jóvenes, pero no encontraron rastros de abuso. Tampoco había problemas relacionados con el alcohol o las drogas o denuncias que permitieran pensar en una explicación distinta a la ofrecida por la menor. Un mes después, el caso se había cerrado.
Repasando lo ocurrido en 2018, las autoridades no encontraron relación entre ambos hechos. Algunos familiares insistían que quizá la niña se había ido de la casa en horas de la noche por celos de su hermanito. Sin embargo, esto parecía poco probable, considerando que la niña le tenía mucho miedo a la oscuridad. Tras recibir la denuncia de Sandro, ese mismo jueves 7 de mayo, la GNR de Peniche dio inicio a la búsqueda de Valentina. A sus esfuerzos se sumaron los bomberos voluntarios y la policía judicial. Los espacios de la parroquia de Atouguía de Baleia fueron tomados por cientos de personas que participaron en la búsqueda. Entre estas, alrededor de 600 agentes de distintos cuerpos de seguridad con perros rastreadores y drones. También se involucró un centenar de voluntarios, entre quienes se encontraban familiares, amigos y vecinos. Tras horas de búsqueda, el viernes 8 de mayo, todavía no había ningún indicio que condujera al paradero de la pequeña, y fuentes policiales anunciaron que seguirían trabajando sobre el terreno durante la noche. Los esfuerzos continuaron a lo largo del fin de semana. La búsqueda cubrió un área de aproximadamente 4.000 hectáreas en las que incluso hubo zonas rastreadas más de una vez. Según información ofrecida por el comandante de la GNR de Caldas de Raina. En el marco de la exhaustiva operación de búsqueda, la madre de Valentina hizo algunas publicaciones en redes sociales. En una de ellas pidió ayuda para encontrar a su niña. En otra compartió sus sentimientos por no saber de su princesa y dijo que las horas eran interminables. En el escrito le pedía a su ángel que volviera a sus brazos porque estaban desesperados. Al mismo tiempo, el padre y la madrastra mostraron algunas actitudes que podrían calificarse de incoherentes. Así, para poder contribuir con el trabajo de los perros rastreadores, se les solicitó a Sandro y Marcia que facilitaran alguna ropa de la niña que tuviera su olor. Y para sorpresa de las autoridades, respondieron que todas sus prendas estaban en una lavandería cercana. Además, contrario a lo que se espera de un padre cuya hija ha desaparecido, algunas personas que compartieron con Sandro durante los días posteriores a la denuncia dijeron que parecía demasiado tranquilo y despreocupado. Según el medio portugués CM Journal, mientras se llevaba a cabo el operativo, surgieron pistas falsas que retrasaron el curso de la investigación, incluidos avistamientos, reportes de videntes y prendas de vestir. La investigación sobre lo que pudo haberle ocurrido a Valentina incluyó entrevistas a sus familiares y personas cercanas, entre ellas el padre, la madre y la madrastra de la criatura. Pero el principal aporte llegó cuando los detectives conversaron con el hermano mayor de la niña. Con su testimonio que detallaba lo ocurrido en el interior de la casa horas antes de la supuesta desaparición, le dio un giro definitivo al caso y colocó a su madre y a su padrastro en el centro de las investigaciones. Los agentes interrogaron a Sandro por tercera vez, solo que en esta ocasión lo confrontaron con la información revelada por su hijastro, quien expuso que Valentina entró al baño con su mamá y la pareja de ésta el día miércoles, pero no la vio salir. Y en determinado momento en que se acercó, lo enviaron a la cama. Tras escuchar la versión del hijo de Marcia, el hombre decidió confesar. En su relato dijo que Valentina estaba muerta y aseguró que había sido un accidente. Explicó que había escuchado rumores según los cuales su hija había tenido encuentros sexuales con compañeros de escuela y estaba siendo víctima de abuso sexual. Y por eso entró al baño mientras la pequeña se duchaba para que confesara lo que estaba pasando. Dijo que durante la discusión había sufrido una caída, luego de lo cual tuvo convulsiones. El hombre también señaló que su esposa lo había ayudado a esconder el cuerpo. Con esta nueva información, la policía también confrontó a Marcia, la madrastra de la víctima,
quien aseguró que ella no estaba en el baño mientras el padre actuaba contra la niña y tampoco admitió haber ayudado a ocultar el pequeño cuerpo sin vida. Según Sandro, ella lo ayudó a trasladarla en el asiento trasero del vehículo Renault Scenic verde y a dejarlo en un terreno cubierto de vegetación. El propio Sandro le dio a la policía la ubicación donde había dejado el cadáver de Valentina. Ese mismo domingo 10 de mayo, después de 3 días de intensa búsqueda, los funcionarios la encontraron en un bosque de eucaliptos en Serra del Rey, en Leira, a unos 5 kilómetros de la casa donde vivían. Hasta ese momento, desde que denunciaron la desaparición, mientras cientos de personas se esforzaban por encontrar a la pequeña extraviada, su padre y su madrastra habían estado mintiendo. Sandro, de hecho, se había mantenido muy cerca de las autoridades y pasó varias veces por la sede policial para obtener información sobre el curso de la búsqueda y las averiguaciones. A pesar de la versión de la muerte accidental ofrecida por el padre, todo indicaba que la niña había fallecido por estrangulamiento y que él había cometido el crimen. La policía judicial confirmó la detención de Sandro y su esposa, quienes fueron acusados de homicidio y ocultamiento de cadáver. El coordinador de la Policía Judicial del Departamento de Investigación Criminal de Leiria, Fernando Jordao, explicó que la muerte de Valentina fue premeditada y que el móvil se hallaría en problemas internos de la familia. La policía realizó una recreación del crimen. Para ello, en horas de la tarde del mismo día del descubrimiento, trasladó por separado a los 2 detenidos a la casa donde se presume tuvo lugar la muerte de la niña. Primero ingresó el padre, quien permaneció dentro de la vivienda por espacio de 1 hora. Poco después de que éste fuera retirado del lugar, entró la madrastra. Sandro también fue con los agentes hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Aparentemente, según comentarios reflejados por los medios, no todos los familiares estaban sorprendidos por el trágico desenlace. Incluso habían señalado al padre y la madrastra como los posibles responsables de la desaparición de la pequeña. Para los parientes maternos, a pesar de las sospechas, resultaba difícil de imaginar que 2 personas a quienes la niña adoraba estuvieran detrás de su muerte. La tía abuela de la menor contó que Sonia, la afligida madre, supo del deceso de su niña a través de una noticia transmitida por televisión mientras se encontraba de visita en su casa. La señora contó que mientras veían las noticias, dieron la información. El cuerpo sin vida de Valentina había aparecido. En ese momento, Sonia entró en crisis. Comenzó a golpear la mesa y luego salió a la calle desesperada y no dejaba de gritar y de pedirle a su tía que le dijera que era mentira. Lamentablemente, era cierto. 20 minutos después, recibió la llamada de la policía que le confirmaría que su peor pesadilla se había hecho realidad. El martes 12 de mayo, los acusados fueron trasladados al juzgado de Leiria, donde declararon por separado. En la comparecencia de Marcia ante el juez, que se extendió por aproximadamente 2 horas, dijo que ella no estuvo presente cuando Sandro agredió a la niña y que se dio cuenta de que estaba siendo violento porque escuchó los gritos. Algo que se le cuestionó fue por qué, si se percató de la situación, no intervino ni pidió asistencia médica. Después, el magistrado escuchó al padre de la víctima, cuya exposición duró poco más de 1 hora. Según trascendió a los medios, en su declaración, Sandro reiteró que no fue responsable de la muerte de su hija y también absolvió a su pareja de toda responsabilidad. Mantuvo su versión de que no había sido violento con ella, aunque sí reconoció que discutió con la criatura en el cuarto de baño y que ella comenzó a convulsionar. Según el resultado preliminar de la autopsia, la muerte de la pequeña, de apenas 9 años, fue provocada por una violenta agresión.
Tenía lesiones en varias partes del cuerpo, incluso en la cabeza y signos de asfixia. Esto contradecía la versión del padre de la pequeña, quien alegó una caída. Por razones de seguridad relacionadas con la pandemia, Valentina no pudo ser velada en la iglesia de Bombarral. Su funeral tuvo lugar el 12 de mayo en el cementerio de San Bras, en la misma localidad, pero solo pudo asistir un grupo restringido de familiares directos por las mismas restricciones de salud. La Guardia Nacional Republicana instaló un perímetro de seguridad, pero eso no impidió que decenas de personas se hicieran presentes en las inmediaciones con globos blancos y rosados para despedir a Valentina y ofrecerle un emotivo aplauso al paso de la carroza fúnebre. La ceremonia estuvo llena de momentos dramáticos y se hizo un minuto de silencio. La inconsolable Sonia estuvo acompañada todo el tiempo por su novio y su hermano. Tras el entierro, la madre no pudo más y se desmayó. Fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada a un hospital. La comunidad también rindió un homenaje a Valentina con un memorial cubierto de flores en el lugar donde fue hallado su cuerpo en Serra del Rey, en Peniche. El dolor que sentía Sonia tras la muerte de Valentina hizo imposible para ella entrar en la casa en la que vivían, donde su ropita y sus juguetes hacían todavía más intenso su sufrimiento. Por ello, decidió buscar refugio en la casa de su novio en Caldas da Rainha. El 13 de mayo, el juez de instrucción de Leira consideró a Sandro y Marcia como responsables de la muerte de la niña. En consecuencia, decidió mantener la prisión preventiva para ambos. En el comunicado con el que se dio a conocer la medida, se especificaba que el padre de la menor era el autor material de homicidio calificado y violencia doméstica. En cuanto a la madrastra, se indicaba que estaba fuertemente acusada como autora de homicidio calificado por omisión y bajo posible engaño. Asimismo, se les señaló como sospechosos del delito de profanación de cadáver. Previamente, el 12 de mayo, ambos tuvieron la oportunidad de expresarse ante el juzgado de Leiria. Marcia fue interrogada alrededor de 2 horas, mientras que el padre compareció en el juzgado poco más de 1 hora. Los acusados fueron trasladados a un centro penitenciario ubicado en Lisboa. A su salida del edificio del tribunal, personas reunidas en las afueras del recinto los interceptaron y los llamaron asesinos. A pocos días de su aprehensión, Sandro fue trasladado a la prisión adscrita a la Policía Judicial de Lisboa y allí se infligió a sí mismo heridas utilizando utensilios sanitarios. El preso fue trasladado al Hospital de San José y posteriormente fue recluido en el Hospital Penitenciario de Caxias. Los primeros días del mes de julio, a 2 meses de la muerte de su hija, se difundieron las reacciones de Sonia, la madre de Valentina. Ella estaba convencida de que su pequeña fue asesinada porque vio algo en la casa de su padre y la callaron por miedo a que hablara. Sonia también se refirió a la relación de la niña con su padre y se defendió ante críticas que la señalaban de haber abandonado a la niña. La mujer explicó que en la época en la que ocurrió la tragedia, en plenas restricciones por la pandemia, se vio obligada a continuar trabajando en un puesto de frutas, en el que permanecía 10 horas diarias y que adicionalmente los viernes y los sábados también trabajaba en un bar de noche, para poder llevar algo más de dinero al hogar y poder cubrir las necesidades de su hija. También contó que la propia Valentina le pedía ir a casa de su padre y que nunca se quejó del trato que recibía de él y de su madrastra. De hecho, agregó que cuando regresaba a su casa después de pasar un tiempo con ellos, llegaba feliz y nunca presentó ninguna marca o señal de maltrato. Recordó que en una ocasión en que le preguntó si no preferiría quedarse a pasar el fin de semana con ella, le respondió que no, porque allá estaban sus hermanos
e iba a la playa con su papá y su esposa, a la que consideraba como una segunda madre, e incluso se refería a ella como mi Marcia. Sonia también desestimó la versión ofrecida por Sandro, según la cual había confrontado a la niña porque supuestamente un padrino la había agredido sexualmente. Aseveró que se trataba de una mentira y que su hija no tenía contacto con él y nunca entró en su casa. También negó que hubiera mensajes sexuales en los bolsillos de la pequeña. En su opinión, todo fue inventado para justificar el atroz crimen. Por otro lado, la afligida madre refirió que hablaba con su pequeña prácticamente a diario y que siempre le decía que estaba bien, que jugaba mucho y todo iba bien en el colegio. Por último, recordó que la última vez que conversaron fue el 3 de mayo, el Día de la Madre, y que durante la charla al despedirse le dijo a su mamá que la quería y que era un grano en el trasero. Sobre el momento en que supo de la muerte de Valentina, Sonia rememoró que luego de ver la noticia en la televisión, le dijo a su tía que no podía ser su niña, que tenía que estar viva. También narró que recuerda haber caminado hasta el final del callejón donde vive la tía y haber caído al suelo sin fuerzas. En el mes de noviembre de 2020, Sandro y Marcia Bernardo fueron imputados por el Ministerio Público por los delitos de homicidio agravado, profanación de cadáver y simulación de señales de peligro. Y en el caso del padre, se agregó un cargo por un delito de violencia intrafamiliar. Según la acusación, este último se produjo después de que Sandro confesara ante el tribunal que había agredido violentamente a la menor en la festividad del 1 de mayo, cuando supuestamente se enteró de que ella había tenido contactos sexuales con compañeros de la escuela. Ese día, en presencia de su pareja, el hombre amenazó a Valentina con una cuchara de madera, con la que luego la golpeó cuando la menor admitió los hechos. 5 días después, el imputado decidió confrontar nuevamente a la niña. Luego la metió en la bañera y abrió el agua caliente para forzarla a hablar. En la narración de los hechos, la fiscalía refiere que la agresión continuó a pesar de los gritos y súplicas de la víctima, quien también recibió un fuerte golpe en la cabeza que provocó que cayera dentro de la tina y le produjo una hemorragia interna. El documento también habla de que entonces el cuerpo de la pequeña fue sacado del baño mientras convulsionaba y su padre la seguía abofeteando. En esas condiciones fue dejada en el sofá de la casa, sin que ninguno de los acusados buscara auxiliar a la pequeña o llamara al servicio de emergencias. Según la cronología efectuada por el Ministerio Público, el niño mayor vio lo que estaba ocurriendo y fue enviado a su habitación. Luego la pareja salió de la casa dejando a Valentina tendida en el sillón. Al regresar, encontraron que había muerto y entonces se dispusieron a ocultar el cadáver en una zona boscosa, en la Serra del Rey, y acordaron que al día siguiente alertarían a las autoridades sobre falsa desaparición. En cuanto a la causa de la muerte, el informe de la necropsia citado por el Ministerio Público indica que se debió a una contusión cerebral con hemorragia subacnoidea. La fiscalía detalló que la pareja dejó a la niña con sus hermanos durante varias horas a pesar de que la menor estaba agonizando. Los acusados se enfrentaban a pena de 25 años y además a tener que pagar una indemnización civil de 1.786 euros. Por los gastos en los que incurrieron los organismos de seguridad durante los días que duró la búsqueda por el reporte falso de desaparición. El juicio inició a mediados de febrero de 2021. Durante la primera audiencia, los acusados, Sandro y Marcia, cruzaron acusaciones ante el Tribunal de Leiria, aunque en sus primeras declaraciones ante la policía y la justicia, el hombre negaba la participación de su esposa en los hechos. En esta ocasión cambió su testimonio
y señaló a Marcia de causar las graves lesiones que condujeron a la muerte de la niña. Ante el jurado, Sandro negó haber metido a la pequeña a la bañera y haberle arrojado agua hirviendo. Manifestó que estaba dormido y se despertó con los gritos que salían del baño. Agregó que al entrar vio que la pequeña no reaccionaba y entonces la tomó, la sacó de la bañera y la llevó a la cocina poniéndola bajo la claraboya para que tomara aire. El padre también mencionó que solo golpeó a la niña una vez, cuando la enfrentó por los supuestos contactos sexuales que había tenido. Dijo que le dio una palmada en las pompas y que luego no la volvió a golpear. En cambio, acusó a su esposa de darle puñetazos a Valentina y apretar su cuello. Alegó que no había pedido ayuda en ese momento por respeto a Marcia, pues era ella quien mandaba en la casa. En su comparecencia, también aseguró que nunca pensó que la niña moriría y que al darse cuenta de que ya no tenía signos vitales, él eligió el lugar donde esconder el cuerpo, aunque fue Marcia quien tuvo la idea de fingir la desaparición. Agregó que ella le llenaba la cabeza con cosas. Finalmente aseveró que decidió hablar y decir dónde estaba el cuerpo porque ya no soportaba la presión. Ante cada palabra de Sandro en el tribunal, Marcia movía la cabeza en señal de desaprobación. Llegado su turno de dar testimonio, contradijo lo dicho por quien fuera su pareja. Afirmó que fue el padre de la niña quien la golpeó con fuerza repetidas veces a pesar de que ella le pidió que dejara de hacerlo. A lo largo de su declaración ante el tribunal, la madrastra de la víctima y madre de 3 menores se mostró visiblemente emocionada y por momentos no podía evitar llorar. Según su versión de lo ocurrido, ella trató de convencerlo de manejar la situación explicándole las cosas a la pequeña, pero él no la escuchó y la mandó a callar argumentando que la niña era hija de él y tenía que educarla. La madrastra también relató que fue Sandro quien introdujo a la niña en la bañera y se aseguró de que el agua hirviendo cayera sobre su piel. Marcia aseveró que cuando comenzó la agresión, ella estaba alimentando a su bebé, y a pesar de eso, trató de detenerlo varias veces, pero él la rechazaba empujándola. La acusada dijo que cuando finalmente la víctima se desmayó, la sacaron del baño. Tenía los ojos abiertos y no respondía. Marcia también hizo referencia al momento en que su hijo mayor vio lo que estaba pasando. Al respecto, sostuvo que Sandro le dijo que si quería seguir viendo a su madre y sus hermanos, debía ir a su cuarto. Sobre las razones por las que no denunció lo ocurrido, la mujer dijo que su esposo la había amenazado. En su repaso de los hechos, la acusada también explicó que su hijo llamó a Sandro mientras ellos estaban fuera para decirle que Valentina estaba echando espuma por la boca. Según la madrastra, ella siempre quiso pedir ayuda y decir que había sido un accidente, pero él se negó diciendo que no quería ir a la cárcel. Lo que sí admitió Marcia fue su rol como conductora del vehículo en el que transportaron a Valentina desde la casa hasta el bosque donde la dejaron. También reconoció que habían acordado denunciar la desaparición. Un testimonio fundamental durante el juicio fue el del hijo mayor de Marcia, para ese momento de 13 años. Su declaración grabada también fue presentada en el tribunal durante la primera jornada. El adolescente corroboró la versión de su mamá y responsabilizó a su padrastro del ataque que llevó a la muerte a Valentina. Según el chico, cuando se despertó en la mañana, Sandro le estaba pegando fuerte a la niña porque se había portado mal y había hecho porquerías. Acto seguido la metió al baño y abrió el agua caliente para que cayera sobre ella. La pequeña se quejó porque el agua estaba hirviendo y le dijo que no quería saber nada y la golpeó. El menor también afirmó que su mamá fue a tratar de detener la agresión y que finalmente la niña se cayó y se golpeó la cabeza. Continuó diciendo que luego su madre quiso llamar a una ambulancia, pero Sandro la amenazó con que no vería más a sus hijos.
Mientras declaraba, Marcia lloraba y se agarraba la cabeza en la sala. Sobre el momento en que la pareja se percató de la muerte de la niña, el joven recordó que Sandro procedió a taparle la cara con una manta y luego se fue a su cuarto a ver televisión. También narró que su padrastro habló de llevarse el cadáver y que su madre fue quien vistió a la pequeña. Luego su mamá le dijo que no debía decir nada a nadie porque de lo contrario podía quedarse sin ella y sin sus hermanos. Una exniñera de Valentina, Catarina Alexandra, quien cuidó a la niña en 2018, también declaró coincidiendo con otras opiniones según las cuales Valentina nunca se quejó de su padre ni de su madrastra. Esto mismo fue confirmado en el tribunal por la madre de la víctima, quien además reiteró que antes de la muerte de su hija, nunca había escuchado sobre las sospechas de abuso sexual que tenía Sandro. En abril de 2021, los acusados fueron encontrados culpables de los cargos que se les imputaban. Sandro Bernardo fue condenado a 22 años por el delito de homicidio calificado, 18 meses por profanación de cadáver, 9 años por el delito de maltrato y simulación de señales de peligro, y 3 años por violencia intrafamiliar. En total deberá permanecer 24 años en prisión. Por su parte, Marcia Monteiro fue condenada a 18 años de prisión por el asesinato, 18 meses por profanación de cadáver y 9 meses por el delito de maltrato y simulación de señales de peligro. Los jueces consideraron que si bien Marcia no fue responsable de la violencia física, no impidió las acciones contra la pequeña y además participó en el encubrimiento. En el fallo se detalla que sabiendo que Valentina le tenía miedo al agua caliente, el padre usó agua hirviendo en su región genital para infligirle más dolor, provocando quemaduras de segundo grado en su cuerpo, según se determinó en el informe forense. La necropsia también arrojó que las lesiones que presentaba la menor eran consistentes con un ataque que incluyó bofetadas, puñetazos y golpes en la cabeza. También había señales de estrangulamiento. Un dato aportado en el veredicto es que en el operativo de búsqueda ininterrumpido de la niña, entre el 7 y el 10 de mayo, participaron 14 miembros de la Policía Judicial, 120 guardias de la GNR y 90 bomberos de varios cuerpos del oeste, lo que representó un costo logístico superior a los 31.000 euros, unos $32.500. Sandro reaccionó impasible mientras se leía su sentencia y mantuvo los ojos sobre el juez en ese momento, y mientras el magistrado describía la brutalidad de las agresiones a su hija para que confesara supuestos abusos sexuales, olvidando que ella sería la víctima de los mismos. Marcia, en cambio, miraba hacia el suelo y en ningún momento levantó la vista hacia el juez, ni siquiera cuando éste se dirigió a ella para reprocharle que no hizo nada mientras veía cómo su hijastra era asesinada en su propia casa. Al finalizar la lectura del dictamen, el presidente del tribunal recordó que la vida humana no tiene precio y, dirigiéndose a los condenados, les dijo que solo esperaban que se tomaran el tiempo necesario para reflexionar sobre los delitos que cometieron. El abogado de Sandro, Roberto Rosendo, declaró a los periodistas que consideraba que los hechos habían quedado probados y que la falta de arrepentimiento por parte de su cliente pudo contribuir a agravar su condena. Ambos convictos apelaron sus sentencias y el 26 de noviembre de 2021, el Tribunal de Apelación de Coimbra decidió reducir la pena de prisión de Marcia Bernardo, madrastra de Valentina, a 9 años, es decir, la mitad del tiempo de cárcel estipulado originalmente. Según la sentencia, la acusada no participó activamente en las agresiones ni estuvo de acuerdo, por lo que se decidió declarar parcialmente válido el recurso presentado. Así,
se le absolvió del delito de homicidio calificado, cambiándolo por el de homicidio simple por omisión. En el caso de Sandro, su sentencia se redujo 1 año. El padre había sido condenado originalmente por los delitos de homicidio calificado, profanación de cadáver, abuso de simular signos de peligro en coautoría y violencia intrafamiliar. Tras la apelación, el tribunal consideró que el hombre no había actuado con frialdad mental ni persistencia en la intención de matar a su hija, por lo que lo condenó a 24 años por homicidio agravado por omisión. Sin embargo, en abril de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Portugal confirmó la decisión emitida en primera instancia, quedando las penas fijadas en 25 años cárcel para Sandro, que es la pena máxima en ese país, y 18 años y 9 meses para Marcia. La trágica muerte de la pequeña dejó una marca imborrable en sus seres queridos y en toda la comunidad, por la crueldad a la que fue sometida durante sus últimas horas de vida al ser víctima de una violencia desmedida que la dejó agonizando para luego negarle la asistencia que hubiera podido hacer la diferencia entre vivir y morir. Los hechos son de por sí espeluznantes, pero saber que todo lo descrito fue perpetrado por su padre deja una sensación de absoluta consternación, de indignación e incluso desesperanza. Lamentablemente, casos como el de Valentina no son excepcionales y nos llevan una y otra vez a preguntarnos cómo es posible que existan seres humanos, si es que así pueden ser llamados, capaces de atentar de formas tan salvajes contra niñas y niños que indefensos suplican por sus vidas. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.